Saludos, mi querida familia, mi amada familia. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes allá en sus hogares, ¿verdad? Y también pedimos esa paz aquí en el estudio. Hoy continuamos nuestra quinta lección, que corresponde a la segunda lección de este trimestre, ¿no? Pero en esta quinta lección titulada Los hijos de la promesa, estamos trabajando básicamente como nosotros, ¿verdad? Somos parte de esa descendencia, de ese linaje, y somos parte de ese pacto que Dios ha tenido con su pueblo a través de los tiempos. Pero antes de continuar, encomendémonos en oración a nuestro Señor. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de servirte y por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu lección. Esperamos que por medio del Espíritu Santo nos dé la comprensión para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy el título de esta lección, ¿no? se llama o se titula Las promesas del Mesías, primera parte. Yo la he subtitulado La relación Abraham-Mesías. Y podemos entender por Mesías que es la palabra Mesías en el original hebreo significa ungido, ¿no? En el castellano, para entenderlo, el ungido. En el griego, Cristo, ¿no? Entonces podremos decir que este título, las promesas del Mesías, podríamos decir las promesas de Cristo, ¿no? Las promesas del Cristo, ¿no? Que vendría a culminar el pacto de Dios con nosotros. Empezaremos, como le he dicho anteriormente, trabajaremos de acuerdo al folleto para que cada uno de ustedes allá en sus hogares también lo puedan ir trabajando, no salirnos de lo que está programado en el folleto para beneficio de todos y así podamos ir parte por parte, ir desglosando la lección de hoy. Comenzamos con este versículo, ¿no? Que es de gran esperanza, como estuvimos hablando ayer domingo. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, lo dice Génesis 28, 14. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que somos parte de esa simiente? Sencillo, vamos a Gálatas 3:29 y yo lo voy a leer directamente del folleto. Ustedes tienen también su palabra y sus Biblias allí con ustedes. Y dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Más de una ocasión el Señor nos indica que por medio de Abraham somos parte de ese pueblo escogido de nuestro Señor. Pero de todas las promesas, la más importante, ¿verdad? Es la más duradera y la que hace que valga la pena nosotros entender esta promesa de que nosotros somos parte de ese pueblo. De esta promesa, cuando la estamos estudiando, nos da entonces a entender que ahí es que comienza el surgimiento de la nación judía. ¿Y qué significado tiene esto de nosotros entender que este pacto, esta promesa, como le dice Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente? Es que por la nación judía en sí, ¿no? Por los descendientes de Abraham, de Isaac y sobre todo de Jacob, quien más tarde se llamaría Israel, sería el pueblo que llevaría, ¿no? Llevaría ese mensaje a todas las naciones del mundo, sería la base. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Sin embargo, nosotros debemos entender que lo más importante de este pacto es el nacimiento de este Mesías que titula esta lección, ¿no? El nacimiento de Cristo, ¿no? Esa simiente que se estaba hablando ya desde la creación de los cielos y la tierra, ya con nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva. Esa descendencia que entonces iba a pisotear la cabeza del enemigo. Y de esa simiente somos parte, que se define en Cristo Jesús. Cuando buscamos Mateo, el primer capítulo de Mateo y el tercer capítulo del Evangelio de Lucas, entendemos que entonces podemos leer el linaje, ¿no? Desde Abraham mismo hasta Jesucristo.
Y eventualmente nosotros, como dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, si nosotros somos creyentes de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Nosotros, al estar en Cristo Jesús, al ser parte, ¿no?, de esa fe de Cristo Jesús, ya nosotros somos parte de esa herencia, ¿no?, de ese pacto que significa vida eterna. Y eso es fundamental y es de gran esperanza para todos nosotros entenderlo. Vamos a ver esta reseña que hace el folleto y lo voy a leer ustedes en su casa. Si tienen el folleto, lo estoy leyendo para aquel que no lo tenga también de manera no visual. Dice: piensa en la promesa del pacto hecha después del diluvio, en la que el Señor prometió no volver a destruir el mundo mediante el agua. ¿Qué bien supremo implicaría esto sin la promesa de redención que se encuentra en Jesús? ¿Qué bien supremo sería cualquiera de las promesas de Dios sin la promesa de la vida eterna que se encuentra en Cristo? O sea, si aquellas promesas no tuvieran el sentido, tampoco tendría sentido nuestro Señor Jesucristo en un futuro. O sea, ¿sería una vida sin sentido? No, no. Como vimos ayer en el estudio de domingo, tu escudo, el Señor al prometer también iba a ser, por medio de este título de el escudo, ¿no?, de ser el escudo de Abraham, el protector de que esa promesa de ese pacto se cumpliera, no importa lo que ocurriera, no importa las situaciones negativas que fueran enfrentándose a través de los tiempos, Dios sería escudo de protección para que esas promesas se cumplieran hasta el fin de los tiempos. Hay una pregunta aquí que dice: ¿cómo entienden la noción de que en Abraham, a través de Jesús, todas las familias de la tierra serían bendecidas? ¿Qué significa eso? Yo creo que ya lo hemos hablado en una manera de reseña, ¿no? Cuando buscamos nuevamente el capítulo 1 de Mateo, del Evangelio de Mateo, y el capítulo 3 de Lucas, nos indica por qué entonces seríamos bendecidas todas las naciones por parte de Él. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo, cuando buscamos en estos evangelios, la genealogía nos lleva hasta Abraham mismo. O sea, ese linaje nos lleva hasta Abraham. Entonces, si nos lleva hasta Abraham y de Abraham, por decir así, hasta Cristo, y nosotros entender que Cristo es nuestro Salvador y creer en Cristo, pues nosotros somos parte de esa promesa, de ese pacto. Dice aquí que el Redentor mismo se convierte en el medio por el cual se cumplen los compromisos del pacto y todas sus demás promesas, tanto judíos como gentiles. Cuando buscamos Gálatas 3:8, vamos a buscar Gálatas 3:8, ¿qué nos dice para entender el contexto de esto? Gálatas 3:8 nos dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí resume, en el versículo 9, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. La promesa de vida eterna en un entorno sin pecado en el cual el mal, el dolor y el sufrimiento nunca volverán a surgir. Ese es el resumen de lo que podemos entender de Gálatas 3, del versículo 8 al 9. Vuelvo y lo repito. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, y aquí vendrá la reseña: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y cómo somos bendecidos? Aquí lo dice: la promesa de vida eterna en un entorno sin pecado en el cual el mal, el dolor y el sufrimiento nunca volverán a surgir. ¿Te imaginas un mundo así? Para terminar este día lunes 26, la lección, te voy a dejar con unas preguntas básicas para que tú entonces las analices en tu casa, las analices en la lección y puedas contestarlas de acuerdo a la palabra y de acuerdo a tu experiencia personal con Cristo Jesús. Dice: la promesa de la vida eterna en un mundo sin pecado ni sufrimiento, ¿qué tiene que nos atrae tanto? Ve trabajándola. Podría ser que la anhelemos, porque para eso fuimos creados originalmente
y que estemos deseando algo que es esencial en nuestra naturaleza. Con esas preguntas te dejo para que con la palabra y con oración las vayas contestando tú de manera personal allá en tu hogar y con los tuyos. Así que mi hermano, mi hermana, nos despedimos en oración esperando que la lección de hoy nos vaya entonces haciendo entender cuál es la relación Abraham y Mesías, ¿no? Como el título dice, la promesa del Mesías, primera parte. Ya para mañana, martes, trabajaremos esta segunda parte. Así que nos despedimos en oración y esperando que todos ustedes sean bendecidos. Padre eterno, gracias. Gracias por la oportunidad de haber tenido la lección, de compartirla con los hermanos, Señor, para que profundicemos en tus caminos, en tus cosas, en tu devenir con nosotros como pueblo escogido, por medio de ese pacto desde el principio de la creación. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque nos acompañas cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.